Bienvenidos al cuarto día de los seminarios de la Semana del Contador Público 2024, en marco de la conmemoración del 65 aniversario de la promulgación de la Ley número 13253 de la profesionalización del contador público. Hoy contaremos con las conferencias de los comités técnicos nacionales, de normas internacionales de información financiera, contabilidad gubernamental INIC-SP y sistemas y tecnologías de la información y peritaje y auditoría forense. Iniciaremos con la exposición a cargo del Comité Técnico Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera. La moderación de la primera exposición está a cargo del contador público colegiado Mario Alfaro Luperdi, presidente del Comité Técnico Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera de la Junta de Decanos, gerente de auditoría con más de 15 años de experiencia, docente de los cursos de NIF y tributación en diversas universidades de Lima en las modalidades de pregrado. Bienvenido, contador. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradecer también al expositor por haber aceptado la invitación de parte del Comité Técnico Nacional de NIF y la Junta de Decanos. Permítanme en esta oportunidad presentar a Carlos Vale Larrea. Él es representante de GLENIF ante el Foro Consultivo de Normas Contables ASAF y además cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de auditoría financiera y asesoría en temas relacionados a normas internacionales de información financiera, y es socio fundador de Antuc Advisor. Carlos, en esta oportunidad nos va a tratar el tema de la NIF 18, principales cambios en la presentación de estados financieros. Esta norma que entró en vigencia, perdón, que fue emitida en abril de este año y que marca un hito para nosotros los contadores en cómo se debe presentar los estados financieros a partir de su entrada en vigencia. Así que adelante, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación a la Junta de Decanos para compartir, como bien tú lo has dicho, algo que está totalmente nuevo y que representa un reto para la profesión, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso y después creo que habrá un espacio para algunas preguntas o inquietudes, ¿no? Entonces, voy a compartir la presentación. Me avisan, por favor, si se puede ver. ¿La pueden, la pueden ver? ¿Sí? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de esta nueva NIF. Ahora para pasarles ahí está. Muy bien. Esta nueva NIF, ¿no? Que se llama Presentación e Información a Revelar en los Estados Financieros. Aprobada hace un par de meses atrás, ¿no? Un borrador del estándar que ha sido discutido durante un proceso un poco largo y que entra en vigencia el 1 de enero del año 2027, siguiendo los lineamientos de la NIC 8 cuando hay una modificación. Aparentemente el tiempo nos diría, tengo suficiente tiempo para implementarla, pero hay que ir reflexionando sobre algunas implicancias que tiene. Dejarlo para última hora no creo que sea una buena idea. Y esto representa, el IASB, el ente emisor de las NIF, tuvo una pausa en emisión de normas importantes. Ha habido algunas oleadas que deberíamos destacar, ¿no? Una primera fue el año 2013, por ejemplo, cuando empezaron a salir, además de la norma de valor razonable, hubo una modificación y emisión de normas relacionadas con todo lo que tenga que ver con partes relacionadas, ¿no? Apareció la NIF 10 sustituyendo a la NIF 27. La NIF 27 se limitó solamente a lo que era estados financieros separados y dejó la NIF 10 para los consolidados. La NIF 31 fue sustituida por la NIF 11 respecto a lo que son acuerdos conjuntos. Se hicieron previsiones en la NIF 28 y la NIF 24 fue complementada por la NIF 12. Esa fue una oleada importante. Luego de ello, otra oleada importante que hemos tenido ha sido lo que ocurrió entre 2018 y 2019, en la cual se aprueban pues las normas, la norma que reemplaza la NIF 39, aparece la NIF 9 sobre instrumentos financieros, aparece la tan importante norma NIF 15 sobre ingresos, y también tenemos la NIF 16 que trata con arrendamientos. Luego de eso, Elías hizo una pausa, vamos a decirlo así, y fruto de esta pausa, en la que ha continuado trabajando, porque es una entidad que no se detiene, pues aparece después esta situación
de esta primera norma, que ha venido acompañada de otra, que es la NIF 19, ¿no? De información a presentar por subsidiarias, ¿no? Que no son de interés público, ¿no? Y probablemente se venga un nuevo estándar que ya tiene que ver con lo que son eh, activos y pasivos relacionados con actividades reguladas, ¿no? Que es un tema que todavía está en discusión, pero probablemente sea el nuevo estándar. Entonces estamos pues con una norma que sustituye a la NIC 1, ¿no? La primera NIC que se emitió, que ha tenido bastantes cambios en el camino, pero que proviene del IASI, el ente predecesor del IASB, ¿no? Entonces, eh, hablamos de cambios importantes, pero no una revolución absoluta, vamos a decirlo así, como representó, por ejemplo, NIF 15 en su momento, ¿no? Estamos hablando aquí de cambios que se están centrando principalmente en el estado de resultados. ¿Y por qué? Por el interés que tienen los usuarios de la información financiera de conocer más la composición de los márgenes de las compañías, los ingresos, los gastos, ¿no? Da una nueva forma de presentación, ¿no? Y se permite también su adopción anticipada. Es fruto de un esfuerzo que ha demandado al ente emisor de NIF un gran tiempo en poderlo meditar. Murió desde el 2019 hasta el 2024, es un periodo de 5 años, ¿no? En el cual han habido muchas discusiones, idas y venidas para tener el estándar que tenemos hoy día. Ahora, ¿por qué se busca sustituir la, la NIC 1? Básicamente, como les digo, es un nuevo estándar centrado en la presentación del estado de resultados. Se busca un cambio importante en la presentación de los ingresos y gastos de las compañías, ¿no? También le hace un énfasis en ciertas medidas de desempeño que la gestión de un negocio establece y que no necesariamente está estandarizado a nivel de todas las empresas o industrias, pero que son relevantes para la toma de decisiones y para evaluar cómo está avanzando un negocio respecto a su desempeño anterior y respecto a la competencia. También tenemos la mejora de los criterios de agrupar las cuentas, las partidas y desagregar la información financiera. Otro tema importante donde vemos que hay carencias relevantes en nuestro medio, ¿no? A veces uno revisa un auditado y se da con la sorpresa que una partida está de alguna manera, uno revisa y hay varios rubros importantes que no tienen notas, mientras que otros que son mucho más pequeños y sin trascendencia tienen una revelación más extensa. Entonces, eso se ha buscado de alguna manera evitar, dando criterios más claros sobre cuándo se debe agrupar, cuándo se debe desagregar. Entonces, ese es otro cambio también importante. Ahora, esta norma tiene una interrelación con las otras, ¿no? La NIC 7, por ejemplo, el estado de flujo de efectivo, tiene disposiciones específicas, porque es un estado financiero que se presenta sobre la base del percibido, a diferencia de los otros tres estados financieros básicos que se presentan sobre el principio del devengado. Entonces, la NIC 7 tiene requerimientos mucho más específicos, pero lo que es los temas, digamos, ciertos temas generales, pues se van a empezar a detallar en esta NIF 18. ¿Ok? Entonces, también se señala claramente, ¿no? Que la norma de información financiera intermedia, la NIC 34, una norma que en nuestro medio no ha sido muy aplicada, ¿no? O que se tiene un malentendido de que es una información financiera intermedia, ¿no? A veces cuando un banco solicita un estado financiero intermedio a una empresa, pues lo que hace el contador es envía un balance y un estado de resultados, a junio, agosto, lo que sea. Eso no es una información financiera intermedia, no hay un juego completo de estados financieros, no hay notas condensadas, entonces esa norma sigue su camino. Sin embargo, la NIF 18 hace precisiones que los criterios de agregación de partidas y de desagregación a nivel de notas y también la compensación de saldos, pues tienen que estar
respetar lo que sigue el estado financiero anual en la NIC 34, ¿no? Y bueno, como les decía, esta NIF 19, subsidiaria sin obligación de rendición pública ¿no? de cuentas, ¿no? Eh, es un camino importante para ciertas compañías porque va a simplificar las revelaciones, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, muchas compañías se quejan de la extensión de las notas a los estados financieros, ¿no? Y el alto costo que representa revelar muchos temas. Entonces, esta NIF 19 plantea, ¿no? Unas notas mucho más resumidas para aquellas subsidiarias, ¿no? Que no cotizan y cuya matriz o entidad controladora, ¿no? Inmediata o superior, vamos a decirlo así, o final, presenta estados financieros bajo NIF, ¿no? Lamentablemente este cambio, por ejemplo, no aplica a las empresas que no son subsidiarias, por ejemplo, aquellas que tienen estados financieros solamente individuales, no tienen una controladora encima, ¿no? Pero igual es un paso importante para la simplificación en algunos casos. Esta norma, yo considero, ¿no? Aprovechando que está Mario aquí, que deberíamos de estudiarla con bastante énfasis, esta NIF 19, en los próximos meses también, ¿no? Para ver cómo puede ayudar a las empresas a simplificar algunos requisitos de revelaciones, ¿no? Muy bien. Ahora, respecto a lo que es un juego completo de estados financieros, ¿no? La NIF 18 sigue la misma secuencia, define el mismo conjunto que tenía la NIC 1, solo que esta vez pone en primer lugar al estado de resultados, ¿no? Y de otros resultados integrales que ahora se le llama estado del rendimiento financiero. ¿Ok? Lo pone ahí en primer lugar. Aunque después precisa que todos tienen el mismo peso, pero es interesante esta mención en primer lugar, ¿no? Después los demás estados se mantienen, ¿no? Los que ya conocemos, el balance o estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Señala también que un juego completo de estados financieros debe tener notas e información comparativa. Y precisa, por otra parte, que en los casos, al igual que la NIC 1, hace esta precisión importante, que cuando se produce un cambio de política, una corrección de errores, una adopción por primera vez de las NIF, o alguna reclasificación significativa, el estado de situación financiera debe tener tres columnas, ¿no? El año corriente, el año comparativo anterior y al cierre del año corriente, al cierre del año comparativo anterior y al cierre del inicio del año comparativo anterior, ¿no? Entonces, esas precisiones se mantienen y es importante tenerlas presentes. Ujú. Muy bien. Después, eh, bueno, ahí mencioné, ¿no? Algunas precisiones que habría que entender sobre el juego completo de estados financieros. Algunos lo han comentado en ciertos medios, ¿no? Si esto podría implicar una prevalencia del estado de resultados, ¿no? Y otros resultados integrales. Como le digo, el párrafo 14 dice que todos tienen la misma importancia, ¿no? Eh, y señala también que los estados financieros pueden tener otras denominaciones, ¿no? ¿No? Hay otras denominaciones para nombrarlos y también respecto a lo que son agrupaciones, denominaciones de las cuentas, ¿no? Esto también es importante. Algunas jurisdicciones tienen nombres distintos, ¿no? Para definir ciertas partidas. Si estamos, por ejemplo, en España, no vamos a hablar de activo fijo, que es el nombre que usualmente le decimos a los elementos de propiedad, planta y equipo, sino estarán hablando de inmovilizado material, y en el caso de intangibles, inmovilizado inmaterial, ¿no? Dependiendo de las costumbres de cada plaza. Se pueden usar ciertas denominaciones. Pero lo importante es que estas denominaciones no impliquen una pérdida de la representación fiel, ¿no? Acuérdense también que en el proceso de estandarización, ¿no? de lo que es el XBRL, por ejemplo, hay ciertos casilleros o posiciones específicas para cuentas, para ciertos rubros, para todos los rubros de estados financieros, con lo cual se puede hacer de alguna manera comparar y estandarizar, etcétera, ¿no? Esa es una idea importante y se desarrolla bastante de este tema, ¿no? También
se estuvo en las primeras comentarios que se hablaban, el término en inglés se tradujo directamente como estados financieros primarios, ¿no? Pero la traducción más apropiada es estados financieros principales, que es la que ha tenido la versión que el IASB ha presentado. El IASB cuenta con traductores de todos los idiomas importantes del mundo, ¿no? Que son los que emiten las versiones oficiales. Estas traducciones también son revisadas por especialistas de las jurisdicciones que son afectadas, ¿no? Y el consenso fue denominarlos estados financieros principales, no primarios, ¿no? También se mantiene lo que decía la NIC 1 respecto a el estado financiero, el estado de rendimiento financiero está compuesto, ¿no? Se puede mostrar eh, un único estado de resultados más otros resultados integrales, ¿no? O presentarlos por separado. Esa práctica, la práctica de nuestro medio es agruparlos en un solo estado, ¿no? Pero igual ambas prácticas se permiten, ¿no? Ahora, eh, hace una distinción también importante. ¿Cuáles son los roles de los estados financieros principales y de las notas, ¿no? Entonces, el estado financiero, los estados financieros principales los denomina un informe estructurado, tiene un orden lógico y comparable. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un criterio para mostrarlo y que a su vez ese criterio tiene que ser comparable con periodos anteriores y con cualquier otro referente de la misma industria que se pueda utilizar, ¿no? Entonces, ¿y esta información va a ser útil para qué? Permite obtener una visión global de los activos, pasivos, patrimonio. Ojo, visión global. El detalle ya va a estar en las notas, ¿no? La importancia de hacer comparaciones también. Quienes hemos tenido la suerte de trabajar cerca a analistas financieros o a personas que han estado ligadas a operaciones importantes de adquisición de negocios, de planificación de reorganizaciones, fusiones, ¿no? Hemos visto qué tan relevante es la comparabilidad de información para predecir, para ver una tendencia. Entonces, por eso el énfasis de esta NIF en esto de mencionar la comparabilidad, ¿no? Y también va a permitir identificar aquellas áreas sobre las cuales los usuarios de la información pueden desear más detalles, ¿no? Y estos detalles los van a brindar las notas, ¿no? No puede ocurrir, por ejemplo, no tiene sentido una nota, y es común esta práctica en nuestro medio. La nota dice perdón, el estado de resultados tiene una línea que dice ingresos diversos y va a la nota de ingresos diversos y dice, este rubro está conformado por ingresos diversos. Eso no es una nota, eso es cualquier cosa. Una nota debe proporcionar información adicional a aquella que está brindada en los estados financieros. Y esta información adicional no puede ser cualquier tipo de información, sino debe de enriquecer la visión que el lector de los estados financieros tiene, ¿no? Información adicional que sea necesaria para comprender, ¿no? La naturaleza de las partidas incluidas en los estados financieros principales, ¿no? Va a tener una idea de complemento, ¿no? Más allá de la frialdad de ciertas cifras, pues estas notas nos van a permitir entender, ¿no? Con mayor profundidad, pues las características, ¿no? Contables, financieras del negocio, ¿no? Y obviamente hay ciertas cosas que no van a estar en las notas, ¿no? Perdón, no van a estar en los estados financieros. Por ejemplo, el régimen tributario, por ejemplo, las partidas activos y pasivos contingentes. Entonces, las notas van a ampliar esto, ¿no? O una explicación de las políticas contables. Entonces, esto va a ser bastante útil para los lectores, ¿no? Y fundamental para entender la información, ¿no? Ahora, sobre el tema de agregación y desagregación, ha planteado un concepto básico que se llama partida. ¿Ok? Recuerden, por favor, que el marco conceptual tiene un concepto vital también, que muchas veces no, lo hemos pasado por alto sin reflexionar sobre la relevancia que tiene que ver con unidad de cuenta, por ejemplo, ¿no? La unidad de cuenta, por ejemplo, para depreciar elementos de propiedad de planta de equipo, ¿no?
lo que se tiene por componente, la unidad de cuenta para calcular el valor razonable de una cartera de acciones. Y hay mucho juicio profesional, podría ser el título individualmente o la cartera como un conjunto. Bueno, a este criterio se le agrega este concepto adicional que es partida, ¿no? Y lo define de una manera que, en mi opinión, debería haberse trabajado más, pero dice que la partida es un activo pasivo, instrumento de patrimonio, ingreso, gasto o flujo de efectivo, ¿no? Digamos, cualquier de estos conceptos que están definidos también en el marco conceptual, ¿no? Que implican agregación o desagregación, ¿no? Y a su vez hace una precisión que una partida individual es aquella que se va a mostrar por separado en un estado financiero principal. Entonces, la partida individual es un subconjunto dentro de la idea de partidas. ¿Ok? Y empieza a trabajar con esta definición de otra manera porque señala, ¿no? En los principios de agregación y desagregación, ¿no? Que la agregación de partidas se debe efectuar sobre la base de características compartidas. ¿Y a qué me refiero? No. Si muestro una relación de tributos por pagar, ¿no? En mi estado de situación financiera, pues todas todos los conceptos que estoy agrupando ahí, pues tienen que ver con obligaciones de naturaleza tributaria. No podría presentar un pasivo por arrendamiento, no podría presentar un pasivo comercial, ¿no? Entonces, deben ser características compartidas, ¿no? Y da una sola excepción, ¿no? Se refiere a cuando las partidas no tienen importancia relativa. Podría, por ejemplo, en caso de partidas absolutamente inmateriales, ¿no? Juntar cargas diferidas con intangibles, pero se tiene que cumplir con el criterio de no ser una partida material, no afectar la representación fiel, ¿no? Y recuérdese también que lo que es materialidad, ¿no? Hay dos tipos de dimensiones que hay que tener en cuenta, ¿no? La materialidad de la perspectiva cuantitativa y la materialidad de la perspectiva cualitativa. Por ejemplo, el hecho que una inversión en una subsidiaria represente el 0,005% del total de activos no lo hace una partida inmaterial, porque esa relación matriz o controladora subsidiaria es sumamente relevante para un lector de estados financieros, porque evidencia también que hay, más allá de este estado financiero separado, hay un consolidado, que hay un grupo económico, ¿no? Y algunas transacciones no se podrían entender si no se ve el grupo económico en su contexto, por más de que como expresión contable de monto no sea tan importante, tan sustancial. Entonces, eh, la agregación de partidas que no son similares solamente se permite para casos que carezcan de importancia relativa, ¿no? Entonces, y dice en general, los estados financieros principales, ¿no? Se asocian a lo que es la agregación, mientras que el rol de las notas guarda más relación con la desagregación, ¿ok? Entonces, en el estado financiero principal voy a agregar, pero siempre agregar bajo un criterio que no distorsione la representación fiel. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Cuando se agregan o desagregan partidas, siempre debo tener en cuenta si estoy brindando información estructurada y comparable, ¿no? Entonces, ahí existen pues algunas discusiones, criterios, partidas que de repente por un error muy común, ¿no? Yo presento intereses por devengar una carga diferida en el lado del activo, mientras que en el pasivo tengo también, digamos, presento todos los intereses que van a devengar a futuro y tengo una cuenta de activo presentada por separado, cuando en realidad esto no es un activo, todavía no he devengado el interés, tampoco tengo el pasivo. Eso, si lo tengo como cuenta de control, pues debería de presentarlo de alguna forma compensado, pero no por separado, porque estoy induciendo a un error y no es un criterio, no es un concepto que cumpla con la definición de activo. No es una partida, vamos a decirlo así, un interés por devengar no es una partida, no es un activo propiamente dicho, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Muy bien. Otro tema también que menciona es que el uso de criterios de agregación y desagregación no pueden oscurecer la información relevante o reducir la comprensibilidad de la información reportada, ¿no?
Entonces, esto es bien importante que lo tengan presente. No, usan el verbo oscurecer, ¿no? Es como, de alguna manera, no es un verbo usual en terminología contable, pero se refiere a que, de alguna manera, el lector va a perder, digamos, la línea básica que le permite interpretar la información, ¿no? Entonces, esto también se debe, de alguna manera, de tener muy claro como lineamiento, ¿no? Y también señala que la desagregación aplica a partidas materiales. Obviamente, ¿no? Si la norma dice que las partidas inmateriales las puedo juntar, las puedo a veces mezclar, no tiene sentido exigir desagregación de partidas que no son materiales. Las materiales sí van a requerir, en la medida que ayuden al lector, la desagregación, un cabal entendimiento de la información. ¿Ok? Entonces, el primer cambio, vamos a decirlo así, sumamente relevante y que nos va a dar, esta norma la vamos a entender en su cabal dimensión cuando la empecemos a implementar. Por eso la importancia de ir ganando tiempo con esto. ¿Y a qué voy con esto? Porque un primer cambio importante, vamos a decirlo, es la agrupación en el estado de resultados. El estado de resultados ahora, a partir del año 2027, ya no va a tener la presentación que teníamos hasta hace poco, sino que van a haber 5 cajones para mostrar las partidas de ingresos y gastos y otros resultados integrales, ¿no? La primera hay una división que establece 5, 3 de las cuales tienen que ver con el estado de resultados, ¿no? Ingresos y gastos relacionados con actividades de operación, ingresos y gastos relacionados con actividades de inversión, ingresos y gastos relacionados con actividades de financiamiento, a lo cual se suma también todo lo que se entiende por impuesto a las ganancias y operaciones discontinuas. Ojo, cuando hablo de impuesto a las ganancias, hablo de impuesto a la renta, por ejemplo, corriente e impuesto a la renta diferido y cualquier otro impuesto que tenga la naturaleza de un impuesto a las ganancias, es decir, que se calcule sobre la base de un resultado neto, ¿ok? De una utilidad neta. Calculado bajo alguna regla, pero que sea una utilidad neta. Entonces, todo eso va a ir en la línea de impuesto a las ganancias. ¿Por qué el énfasis en lo que es operaciones discontinuas? Pues por una razón muy importante. Si una entidad va a discontinuar operaciones, y la definición de operaciones discontinuas está en la NIF 5, ¿no? Tiene que ser un componente de negocio importante, una entidad, o también un componente geográfico, ¿no? De la que una entidad espera ya no continuar operaciones o lo va a vender. Entonces, el lector de los estados financieros debe conocer la contribución de este componente futuro que se va a discontinuar en la generación de flujo de efectivo, por ejemplo, y también en la generación de resultados. Podría ser la operación que genera mayor caja para un negocio, eso lo tiene que saber el lector. Podría ser también la operación que genera la mayor cantidad de pérdidas a un negocio. Entonces, esa es información muy útil para un lector de estados financieros. Ahora, respecto a las otras 3 categorías que de alguna manera hacen un matching, ¿no? Con lo que es, ¿no? El estado de flujo de efectivo, pues hay un criterio semejante, ¿no? Operación, ¿no? Agrupa las partidas que no corresponden a las 4 categorías, un criterio similar al estado de flujo que decía que actividades de operación son aquellas que no son ni de inversión ni de financiamiento. En lo que es inversión, ¿no? Señala que el estado de resultados se debe mostrar todas las partidas relacionadas con inversiones que tenga una entidad, ¿no? Asociadas, negocios conjuntos y subsidiarias, eh, tenencias de efectivo equivalente de efectivo y otros activos que generen un retorno individual e independiente. Entonces, aquí van a estar, pues, los resultados, por ejemplo, que genere la medición a valor patrimonial de inversiones en asociadas, por ejemplo. Van a tener la rentabilidad que me genere, por ejemplo, un activo que sea una propiedad de inversión, por ejemplo, ¿no? Y la última categoría a la que me voy a referir es financiamiento, ¿no? Partidas referidas a pasivos relacionados exclusivamente con actividades por las cuales la empresa está recibiendo fondos o pasivos que contienen un componente de financiamiento. Entonces, por ejemplo, si tengo, digamos, préstamos, operaciones de líneas de crédito,
préstamos sindicados, cualquier tipo de obligación, pues los intereses estarán aquí, ¿ok? Se va a presentar. Si a su vez un proveedor me da un financiamiento a largo plazo para adquirir ciertos productos, ¿no? O compro un activo a largo plazo, ese costo financiero pues estará aquí presente. ¿Ok? Entonces, esta clasificación ya nos desafía respecto a características particulares de nuestra operación. Y ojo, esta clasificación que yo digo está pensada en un negocio estándar, porque si por ejemplo soy un banco, parte de lo que tengo como inversión o financiamiento tiene que ver con mi negocio principal, entonces el criterio va a ser diferente. Si soy una empresa que se dedica a arrendar vehículos, pues tendré también un criterio distinto. Entonces, por eso es relevante evaluar cada caso, ¿no? Como digo, ¿qué deberíamos de comentar sobre estas categorías? Bueno, deben considerarse las actividades de la entidad. ¿De qué estamos hablando? Una cosa es un banco, otra una empresa de seguros, un fondo de inversión, ¿no? Sobre los gastos operativos, hubo una discusión a nivel internacional muy, muy fuerte respecto a la presentación por función o por naturaleza, ¿no? Una discusión que Latinoamérica en general no tenía problemas porque aquí, en el Perú no es la excepción, estamos acostumbrados a presentar estados financieros por función o por naturaleza. Algunas jurisdicciones plantearon objeciones respecto a esta presentación por naturaleza, básicamente porque no la usaban y porque, digamos, adecuar sus sistemas representaba un costo muy alto, etcétera. Entonces, el resultado por función es el que se va a utilizar, pero alternativamente se puede presentar por naturaleza en notas cierta desagregación, pero no a un total, ¿no? Otra cosa también importante tiene que ver con los efectos en resultados de la baja de activos, ¿no? Eh, Vamos a suponer, si yo vendo una de mis máquinas, soy una empresa textil y vendo una de mis máquinas principales de mi negocio, la utilidad en la venta de esa máquina estará en actividad de operación, no estará en otra actividad, porque guarda relación con mi negocio principal. Pero si yo me desapropio de una inversión en una asociada, por ejemplo, cuyos rendimientos sean dividendos, o sea, la medición del valor patrimonial, la mostré, estaba siempre en actividades de inversión, este, la seguiré mostrando ahí, ¿no? Muy bien. Ojo también lo que tiene que ver con el cambio de uso del activo, ¿no? El hecho que un activo primero esté como propiedad, planta y equipo y guarde relación con mi explotación principal, sus efectos se medirán en actividades de operación, pero si ese inmueble, por ejemplo, pasa a ser una propiedad de inversión, pues pasaría a otra consideración, estaría en actividades de inversión, ya no de operación. Y un dolor de cabeza que nos deja la norma es lo relacionado con las diferencias de cambio. Señala esta NIF 18 que las diferencias de cambio se deben de presentar en la categoría con la cual se relaciona, por lo cual voy a tener que desagregar diferencia de cambio que tiene que ver con actividades de operación, con actividades de inversión, con actividades de financiamiento, con operaciones continuas, etcétera. Entonces, y se puede plantear una excepción de no hacerlo eso en la medida que pueda demostrar que tengo que hacer un esfuerzo desproporcionado para hacer esta partición. La pregunta es si mi plan de cuentas o mis sistemas están en capacidad de hacer este desagregado. Hay que empezarnos a cuestionar sobre esos asuntos, ¿no? Muy bien. Otra cosa también tiene que ver con los derivados, ¿no? La norma precisa algo que ya también era la práctica, pero precisa que los efectos de resultados de un derivado de cobertura, puedo tener un swap, puedo tener un forward, deben reconocerse en la misma categoría de los ingresos y gastos cuyo riesgo cubre, incluyendo la porción ineficaz. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un derivado que me cubre la fluctuación del valor razonable en el precio de mercado de mi materia prima, no principal, ese efecto estará en actividades de operación, porque guarda relación con mi negocio principal, ¿no? Interesante problema el que se plantea cuando tengo un swap para cubrir fluctuaciones de préstamos
que tienen por ejemplo, fluctuación de diferencia de cambio, que tiene que ver con varios financiamientos que tienen relación con el giro principal o para alguna otra operación. Entonces, ¿cómo voy a partirlo? Entonces ahí se hace un detalle complejo también, ¿no? Y bueno, si los derivados no son de cobertura, entonces ahí tengo que ver, ¿no? ¿Cuál es la categoría de riesgo relacionada? Puede ser que no cumpla con los requisitos de contabilidad de cobertura de hedge accounting, pero si tengo una especie de cobertura económica, podría ser un criterio, ¿no? Entonces hay que evaluar esos temas, no son sencillos. Muy bien. La norma también es explícita en la necesidad de presentar algunos resultados, algunos subtotales en el estado de resultados que son mandatorios, ¿no? A nosotros nos suenan más familiares, en algunas jurisdicciones no era así, digamos, el resultado operativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese resultado operativo tiene que figurar, ¿no? No menciona la utilidad bruta, pero como es una medida, digamos, importante en nuestro medio, pues eso va a continuar utilizándose, ¿no? No le vería un inconveniente. Después, exige que se presente un resultado antes de financiamiento e impuesto a las ganancias, ¿no? Que es el resultado operativo más todos los ingresos y gastos presentados en la categoría de inversión. Y después ya va la categoría de financiamiento. Bueno, y el resultado del periodo, ¿no? Que le llamamos el resultado neto antes de otros resultados integrales, ¿no? Estos son subtotales obligatorios. No le veo mayor complejidad para nuestro medio. Más me preocupa la agrupación de las categorías, eh, de las 5 categorías que he mencionado. El otro tema importante, y es una novedad, tiene que ver con las mediciones del rendimiento definidas por la gestión, ¿no? Ahí le he puesto unas siglas medias raras, vamos a hablar como medición del rendimiento, ¿no? En algunas jurisdicciones o en algunas industrias, los subtotales que menciono no pueden ser, no son necesariamente los únicos que le interesa a una entidad mostrar, ¿no? Entonces, la norma permite mostrar otros, ¿no? Que la entidad utiliza en comunicaciones públicas fuera del ámbito de los estados financieros, ¿no? Que los presenta, ¿no? Y que permiten resaltar ciertos puntos de vista de la dirección respecto al desempeño de la entidad, ¿no? Los subtotales que mencioné anteriormente no forman parte de esto, pero eh, un caso importante que se discutió sobre este tipo de medidas, y quizás la más conocida en nuestro medio es el EBITDA, por ejemplo, ¿no? En algún momento se habló de hacerlo obligatorio, pero ahí hubieron algunas sorpresas, ¿no? De que no todas las jurisdicciones entendían el EBITDA de la misma manera. Y es cierto, hay algunas discrepancias, ¿no? O cómo se debe interpretar, por ejemplo, un ajuste contable, ¿no? Algunos, a raíz de la aprobación de la NIF 16, por ejemplo, ¿no? Cuando el EBITDA, digamos, incluía la amortización del activo por derecho de uso, ¿no? Y ya no se mostraba como un gasto de alquiler. Algunos decían, bueno, y eso está mejorando el rendimiento. Hubo una discusión incluso en algunas entidades para repartir bonos, ¿no? Algunas gerencias dijeron, bueno, una medición contable no tiene por qué afectar la evaluación del desempeño de ciertas gerencias, ¿no? Entonces, sobre estas medidas de desempeño hay bastante que investigar, hay bastante que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, como digo, estos subtotales, la norma precisa, el estándar nuevo precisa que no se consideran estas medidas de rendimiento, ¿no? La utilidad bruta, el resultado operativo antes de depreciación y amortización y deterioro, ¿no? Resultado, y varios tipos que tienen ustedes ahí, ¿no? Resultado de operaciones en marcha, etcétera. También hizo una aclaración importante. No son medidas de rendimiento los ratios, pero los ratios sí se utilizan con frecuencia, incluso tienen que ver, por ejemplo, con el cumplimiento de covenants, ¿no? O compromisos que una empresa asume cuando, digamos, está en un préstamo importante o está en un acuerdo de refinanciación, de reestructuración, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y por qué no son medidas de desempeño? Porque las medidas de desempeño solamente tienen que ver con líneas compartidas del estado de resultados. Y algunos ratios, pues, tienen que ver, abarcan una combinación de partidas de estos resultados con partidas del balance, ¿no? Por ejemplo, la rotación
de cuentas por cobrar, ¿no? Los días de pago, etcétera. Entonces, también se ha hecho esa precisión. No. Ahora, estos otros resultados, eh, ¿qué más se tiene cómo se deben demostrar estas medidas de rendimiento, ¿no? Eh, Señala que se puede incluir se puede revelar en nota, puede formar parte del cuerpo del estado de resultados, ¿no? Y obviamente esto menoscaba la comparabilidad. Pero el ente emisor, el IASB, es claro que si bien menoscaba la comparabilidad, de alguna manera no, de alguna manera, eh, ese precio de perder comparabilidad, ¿no? Se compensa con la mayor utilidad que para ciertos usuarios de la información, suministradores de capital, inversionistas en capital de riesgo, entonces, etcétera, pueden darse de una visión completa del negocio. Entonces, por lo tanto, el IASB sabe que no va a haber comparabilidad. Entonces, ojo para que lo tengan presente. Muy bien. Eh, qué revelaciones se tienen que hacer sobre estas medidas del rendimiento, ¿no? Se va a tener que hacer una explicación de la importancia, por qué la gerencia considera importante esta medida, por qué la usa. ¿Es una costumbre de la industria? ¿Es una obligación de un pacto que se tiene? ¿No? Tiene que ver con la forma de medición de conseguir los objetivos, etcétera, ¿no? Se debe revelar también cuál es la metodología de cálculo de este tipo de medidas de desempeño. Y también tiene que haber una conciliación. Esto es importante, ¿no? Tiene que haber una conciliación entre esta medida de rendimiento y el subtotal más directamente comparable del estado de resultados presentado según NIF, ¿no? Por ejemplo, toma algo del resultado operativo, ¿no? Entonces, debo de llegar de esta medida de desempeño, mostrar la conciliación para llegar al resultado operativo. Acuérdense que las NIF ya han tenido esto de mostrar algunos temas que tienen que ver con lo que se llama la contabilidad administrativa, la contabilidad más interna, ¿no? Ese puente es la NIF 8, por ejemplo, ¿no? La información por segmentos que pasó de una NIF 14, que era muy rígida, que se basaba en información contable, a una información por segmentos operativos que no es uniforme por empresa ni por industria, sino tiene que ver con la forma como los funcionarios que toman decisiones relevantes ven el negocio, ¿no? Entonces es información bastante sensible, ¿no? Pero es un puente entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Esa información por segmentos, por ejemplo, cuando se ven adquisiciones, ¿no? O evaluar la marcha de estos negocios, es una información muy importante, ¿no? Muy bien. Y otra cosa más que tiene que ver es el efecto en el impuesto a las ganancias y en las participaciones no controlantes de estas medidas de desempeño. Para completar, eh, quería mencionar, estoy casi en el tiempo, eh, algunos cambios y algunas reflexiones. Eh, si ustedes ven el texto de la NIF 18, un poquito de contrabando, podemos ver que han habido cambios también en la NIF 8, ¿no? Esta NIC 8 ha cambiado de nombre, ¿no? De llamarse políticas contables, cambios en las estimaciones y errores, ahora se llama bases para la preparación de los estados financieros. Y su texto ha tenido agregados y modificaciones. Algunas partes que están en la NIC 8 han pasado a la NIC 18 y se han hecho algunos complementos. No hay una modificación sustancial, pero entiéndase que sí, pues ha habido un remake, una forma distinta de presentar la NIC 8, ¿no? Y esto está entre las modificaciones. Si revisan el texto de la NIC 18, lo que se aprobó, más los fundamentos, las conclusiones, que es una literatura, es un texto bastante largo. Ahí podrán darse cuenta de estos cambios, ¿no? En el resto de temas se mantiene igual la NIC 1, ¿no? Cuáles son las notas principales, ¿no? ¿Qué se tiene por corriente y no corriente? Aspectos de compensación, ¿no? Esos temas se mantienen. No hay variación de lo que ya se ha hablado en NIC 1 y sería para mí ocioso ya mencionar lo que ustedes ya lo conocen. Es una norma de mucha larga data, ¿no?
Otra cosa también relevante es el nombre, ¿no? Las NIF se llaman ahora normas NIF de contabilidad, traducidas al español. Ya les digo, el término normas es discutible porque el término más apropiado es estándar. Siempre se nos sale el término normas, pero el más apropiado es estándar. No es un tema legal, es un tema de una convención de profesionales, ¿no? El término en inglés es IFRS Accounting Standards, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay normas IFRS que tienen que ver con sostenibilidad, ¿no? Con este juego también, todo lo que es sostenibilidad va a adquirir una mayor preponderancia en los próximos años. Es muy importante que lo tengan presente. Entonces se ha hecho este cambio para que se entienda, ¿no? Muy bien, otra cosa que ya en discusiones o en conversaciones que hemos tenido con algunos especialistas, ¿no? Y colegas, han mencionado la importancia de modificar el plan de cuentas que tenemos para recoger estos cambios en algunas agrupaciones y criterios. Sí, yo creo que esto del plan de cuentas va a requerir una revisión, ¿no? En general, el plan de cuentas, en mi opinión, debería seguir el mismo camino que sigue, por ejemplo, el manual de contabilidad de la SBS. Cada vez que el SBS cambia, saca una resolución que tiene implicancias contables, hay una parte de la resolución que menciona modifíquese el manual de contabilidad, sustitúyase tal cuenta, créase tal cuenta, establece una dinámica, ¿no? Eso sería interesante que se automatizara, de alguna manera se hiciera de esta manera, ¿no? Después otra cosa también, los comparativos que se utilizan mucho para fines de precio-transferencia ya no van a ser los mismos y esto también tengas en cuenta, no van a ser los mismos y esto puede tener también algunas implicancias para los que trabajan con información. Y finalmente, los cambios en sistemas que vamos a tener que desarrollar para algunas cosas, ¿no? En nuestros ERPs, en nuestros sistemas menores, ¿no? En la información auxiliar. Entonces, tenemos una tarea larga, tenemos una tarea relevante. Eso es todo lo que les quería comentar. Muy agradecido por la invitación. Mi estimado Mario, también estoy a tu disposición para cualquier cosa. Muchas gracias, Carlos, por tu participación, por la brillante ponencia que nos ha hecho respecto a esta norma que, como bien indicas, aún no entra en vigencia, pero ya nos deja una serie de retos a nosotros como contadores de lo que se viene o lo que está próximo a estar vigente, ¿no? Mientras que hacen las consultas, yo justo ahí aprovecho para preguntarte sobre lo último que comentaste, ¿no? Esto implica que, así como SBS, cuando modifica su norma, modifica de manera aleatoria su plan contable, en el Perú requerimos ya un cambio en el plan contable general que tenemos, un poco para adelantarnos a lo que va a ser esta entrada en vigencia, esta norma. Bueno, por ejemplo, en el control de las diferencias de cambio, ¿no? Si vamos a tener diferencias de cambio por actividades de operación, inversión y financiamiento, por ejemplo, es un tema también que debería de mantenerse, ¿no? Lo que se denomina como ingresos principales, ¿no? Que van a estar, digamos, en actividades de operación, hay algunas actividades conexas que podrían estar. Hay varios temitas ahí, básicamente con el estado de resultados. Pero sí, para mí la reflexión, Mario, es que habría que ver un dispositivo para actualizar de manera más frecuente el plan contable, ¿no? Porque no podemos esperar que el plan se vuelva bastante obsoleto, que es lo que ha pasado antes, ¿no? Acuérdate que habían ya temas que ni siquiera ya habían sido derogados, ¿no? Por ejemplo, la participación de los trabajadores diferidos era un tema que el IASB, el Comité de Interpretación dijo, no existe eso y el Perú tuvo que dar un paso atrás en ese tema, o no habían posiciones para propiedades de inversión o las categorías de instrumentos financieros. Entonces, no podemos esperar que el plan envejezca tanto, debería tener una actualización periódica. Es una sugerencia, ¿no? Que espero algún Debería día hacerse ponerle un más artículo. dinámico, ¿no? Debería hacerse como que más Sí, dinámico y estar correcto. al lado de cada cambio normativo que se pueda dar, ¿no? Exacto, exacto. Este tema que comentas de la diferencia en cambio, ¿no? Es todo un reto porque sabemos que la mayoría de acá trabaja sobre sistemas ya encofrados, ¿no? Y empaquetados, porque este tema de la diferencia en cambio, como tú mismo indicas, tiene que estar separada en operación, inversión y financiamiento. Exacto. Y es un reto, digamos así, para los ingenieros de sistemas, ¿no? Cómo ver qué partida va a conllevar a cada resultado que se va a tener que mostrar.
Sí, no va a ser nada fácil eso, ¿no? Yo creo que ese tema aparentemente sencillo representa un cambio, un arreglo de los RPs, por ejemplo, un o mi sistema, ¿no? Y yo he visto casos o de compañías que tienen moneda funcional distinta a la moneda en libros que se va a hacer un enredo. Entonces, por ahí creo que tenemos un reto importante. Y con los derivados también ocurre otro tanto. Sí, Hay una sola cuenta para controlar el efecto de los derivados de cobertura. Ahora, si el derivado tiene que ver con varias operaciones, ¿cómo lo direcciono el efecto? Entonces, ahí hay que trabajar bastante. sí. Ahí justo ha llegado una pregunta de una colega, dice, en el caso de combinaciones de negocios, ¿no? Sabemos que se produce esta famosa plusvalía, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si en esta plusvalía se genera un deterioro? ¿Qué sería? ¿Operación, inversión? Mira, la verdad no, es una muy buena pregunta. No tengo ahorita la respuesta a la mano, pero entiendo que el deterioro estaría, eh, la plusvalía se va a mostrar normalmente en un consolidado. Y ese consolidado, salvo que haya una fusión por absorción y desaparezca la controladora, una cosa así, probablemente la plusvalía va a estar en un consolidado. Pero ese resultado, si tiene que ver con un deterioro de digamos, sería más fácil si yo tengo el deterioro de mi maquinaria principal, pues ese deterioro iría a actividad de operación. No, pero si estoy hablando de esta plusvalía, entendería, si guarda relación con el core del negocio, debería estar también en actividades de operación. Pero es una muy buena pregunta, habría que analizar. Como esas hay varias, ¿ah? Como esas hay Ujú. varias. Sí, bueno, es un gran reto que nos deja esta norma, ¿no? Sí, Me parece correcto. que ahí el colega Jesús tenía la mano levantada, no sé si nos confirma. Colega Jesús, creo que él abajo, me parece. Sí. Y bueno, para ya ir cerrando el tema, Carlos, Ujú. se comentó al inicio, cuando salió esta norma o el proyecto borrador, decía, las mismas clasificaciones de este tipo de actividades eran la misma de la NIC 7, y uno decía, oye, vayan a ir de la mano estas dos normas, ¿no? Lo que está en NIC 7 lo voy a trasladar a NIF 18, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? Son clasificaciones y presentaciones totalmente distintas. Sí, en teoría deberían de seguir un patrón similar, pero en ciertos detalles no va a ser igual, ¿no? Por ejemplo, los resultados de asociadas digamos, y negocios conjuntos, por ejemplo, ¿no? Hay una discusión, ¿no? Tiene que ver con actividades de inversión, si consolido y tienen el mismo core van en otro lado. Entonces, ahí hay que analizarlo, Mario. No es tan sencillo el tema, ¿no? Sí, Hay varios temitas ahí que nos plantean, pues, discusiones de largo aliento. así es. Ajá. Ok, no sé, ahí está el colega Jesús, no sé si tiene la pregunta. Colega Jesús, Está muteado el colega. con su micro silenciado. No, no, disculpen, no, estaba escuchando solamente. Muy Ah, buena la, perfecto. muy buena la exposición. Listo, no, muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, veo que no hay más preguntas ni en las redes sociales ni en el chat, así que no me queda más que agradecerte, Carlos, por haber aceptado la invitación a nombre del Comité Técnico Nacional de NIF. Y como tú indicas, hay mucho camino por recorrer, no solo sobre la NIF 18, sino sobre la NIF 19, así que te vamos a estar molestando para que nos puedas acompañar en los eventos futuros que organiza la Junta. Sí, con todo gusto, Mario. Efectivamente, la NIF 19 es una oportunidad que tienen algunas entidades para simplificar sus revelaciones y eso es importante también, ¿no? Entonces, será motivo de otra conversación. Realmente un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y siempre a tus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos también, colegas, y nos vemos en otra oportunidad. Buenas tardes.